El sistema inmune está formado por órganos. Ahí se muestra un poquito el sistema inmune. Sistema inmune. ¿Ya? Eso lo vamos a explorar más adelante, todavía no, sino vamos a hablar de las barreras primeros que tenemos generales, que son barreras inespecíficas. La barrera primaria y la barrera secundaria son barreras inespecíficas. Es la piel, el epitelio, la mucosa, que es como la piel pero hacia el interior, que reviste el tubo digestivo, reviste la boca, reviste la nariz, los ojos, el aparato reproductor, la uretra, eso, la mucosa, que es como piel pero más como para el interior, es más permisiva, tiene otras características, es húmeda y todo. Y así, pues esas son como barreras, tenemos la lagrimación, tenemos la diarrea, la tos, todas esas son barreras inespecíficas que el objetivo es evitar que los patógenos se incorporen dentro de tu organismo. Entonces vamos a ir hablando de todas estas barreras de a poco. Vamos entonces a ver esa clasificación. Mira, aquí tenemos, este es un sistema, este es un criterio de clasificación diferente al que se tienen que saber. Ustedes tienen que aprenderse el criterio de clasificación en barrera primaria, barrera secundaria, barrera terciaria, según lo que sale el tema. Pero hay otros criterios y este es el que tradicionalmente uno utilizaba. El sistema inmune lo que hace es reconocer, y vamos a ver durante esta clase cuál es el fundamento del reconocimiento. ¿Cómo reconoce? ¿Cómo lo hace? ¿Reconoce qué cosa? Reconoce lo propio de lo ajeno. ¿Cómo diferencia? Porque tu sistema inmune no tiene que atacarte a ti mismo. Nosotros estamos hechos de millones de moléculas y resulta que tu sistema inmune no tiene que reconocer esas moléculas como extrañas, porque ahí desencadenaría una respuesta inmune contra ellas, y es lo que pasa con las enfermedades autoinmunes, donde tu propio sistema inmune te ataca a ti mismo. Entonces la idea es que reconozca de manera bien, que aprenda bien cómo diferenciar lo propio de lo ajeno. Entonces reconoce primero que está frente a un patógeno o alguna sustancia extraña, la tiene que neutralizar, se la puede comer, la puede destruir, y finalmente lo elimina. ¿Ya? De la misma célula, por ejemplo, si se destruye, se come un patógeno, después lo elimina de ahí, se elimina. Ya sea sustancias u organismos extraños, patógenos. Pues los que hemos visto delante, hongos, virus, bacterias, por ejemplo. Así. Y para eso, nosotros vamos a los mecanismos de respuesta que tenemos frente a estas sustancias u organismos extraños, los podemos dividir en dos grupos. La respuesta inmune inespecífica, que también se le puede llamar innata, esa respuesta inmune inespecífica o innata, y la respuesta inmune adaptativa, que también se le puede llamar específica. ¿Ya? Inespecífica, específica, innata, adaptativa. Así. Muy bien, Isabela. Ya bien, entonces, ¿cuáles son los mecanismos que tenemos innatos? Estos mecanismos innatos son para cualquier ataque. Equivale como al cerco que uno pone en su casa afuera, que da hacia el exterior y evita que cualquier patógeno, cualquier ser vivo, cualquier persona entre, a menos que tenga las llaves y pueda entrar y que tú lo conozcas y todo puede entrar. Ya, hay cosas que pueden pasar, sí, hay otras que no, estas barreras. Los patógenos no deberían al menos pasar. Y pues tenemos barreras físicas y químicas, como la piel, etcétera, mucosa, tracto digestivo, respiratorio. Ahí vamos a tener en esos lugares estas barreras. Tenemos mecanismos fisiológicos, tenemos mediadores químicos. Citoquinas, interleuquinas, interferones, sistemas del complemento, la fiebre, por ejemplo. De todos esos mecanismos, acá está la tos. Todos esos mecanismos. Estos mecanismos que están acá, los fisiológicos, si se dan cuenta, son elementos que se producen dentro de tu cuerpo. Estas de acá. Juntos con el siguiente, que es la fagocitosis. La fagocitosis, ya hemos visto un tipo de transporte a través de la membrana, involucra la membrana, está comprometida la membrana en eso, un tipo de transporte activo, y puede ser ejecutado por estas células que ven acá, células dendríticas también, por neutrófilos, macrófagos, eosinófilos, células dendríticas. Pueden hacer fagocitosis. Ahí les voy a mostrar en qué consiste el proceso. Y también tenemos otro proceso que es innato, inespecífico, es la inflamación.
La inflamación también, ya que promueve la fagocitosis, que estimula la fagocitosis, por ejemplo. Ahí se liberan mensajeros químicos en la inflamación. Uno de ellos son las citoquinas, la histamina también. Ahí. Y esta inflamación, como se liberan mensajeros químicos aquí, pueden desencadenar una respuesta inmune adaptativa, una respuesta inmune específica para un tipo de patógeno en particular. Y esta respuesta inmune adaptativa está mediada por dos tipos de células principalmente, los linfocitos, por los linfocitos. Aquí entran en participación los linfocitos. Tenemos los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B utilizan anticuerpos, o también llamadas inmunoglobulinas, anticuerpos o inmunoglobulinas. Ya, ahí. Entonces, ya, no hay problema. Linfocitos T, ahí está. Entonces los linfocitos B utilizan anticuerpos, como pueden ver ahí. Se están liberando anticuerpos. Ahí. Eso es la generalidad. Ese es como el organigrama de todo esto, los procesos. Ustedes tienen que aprenderse esto mismo, pero con otro criterio de clasificación, de acuerdo a barrera primaria, barrera secundaria y barrera terciaria. Ahí están las barreras primarias, las secundarias. La primaria y la secundaria son respuestas inmunes inespecíficas. Y la terciaria sería la respuesta inmune adaptativa, la que está mediada por células, los linfocitos B y los linfocitos T. Celular y humoral, que ahí lo vamos a ver más adelante. La definición, para que la tengan, ¿cuáles son las barreras primarias? ¿Cómo las reconozco? Una barrera primaria. Es una barrera, son externas, dan hacia el exterior, son inespecíficas, están montadas ahí para cualquier ataque, cualquier patógeno. Y son innatas, o sea, naces con ellas. No las desarrollas en el camino, sino como que naces con ellas. Están en contacto con el exterior, constituyen una protección tanto física como química. Vamos a ver, hay barreras químicas, barreras físicas del organismo. Ahí ven algunos ejemplos que vamos a profundizarlo ahora. La piel, el sudor, las lágrimas, las mucosas, que es como la piel pero hacia el interior. Flora bacteriana también. Otros organismos nos ayudan, las bacterias. La saliva, el ácido gástrico es muy efectivo. Vamos a ver una pregunta modelo de EMRE, donde aparece la efectividad del ácido gástrico para matar bacterias, y es bastante efectivo. Pero hay bacterias que son resistentes al pH ácido del estómago. Barreras secundarias son aquellas que están presentes, también son innatas, están presentes bajo la piel. O sea, una vez que se superan las barreras primarias, se encuentran con las secundarias, que básicamente son respuestas químicas, mediadas por algún mensajero químico. La fagocitosis también, por ejemplo, son reacciones del cuerpo de respuesta inespecífica, se activa cuando un microorganismo o sustancia nociva atravesó la barrera primaria. Es así como la podemos reconocer. O sea, atraviesa la primaria y te encuentras con una innata también, inespecífica. Ahí tenemos, está mediada por células, sí, hay células que trabajan acá. Los glóbulos blancos, los inespecíficos, como los macrófagos, monocitos, las natural killer, las células dendríticas, los neutrófilos, fagocitos, eosinófilos. Estas son fagocitos. Aquí aparecen como fagocitos. Los fagocitos vendrían siendo como estas células de acá que hacen fagocitosis. Ahí, los interferones, que los vamos a explicar también. Y la barrera terciaria, son respuestas específicas. Y estas se diferencian de las demás porque estas son específicas, se demora un poquito más en montarse. Es decir, diferentes según cada patógeno, agente patógeno. Tienen la capacidad de desarrollar memoria inmunológica y eso es importantísimo. Vamos a ver que las vacunas se basan en eso, en desarrollar memoria inmunológica, y es por parte de esta respuesta inmune que tenemos, que es la terciaria. Para responder, y ese es el objetivo de generar memoria inmunológica, es como recordar al asaltante, recordar al maleante. Después, cosa que después ya lo ves y ya sabes qué hacer. Esa es la idea. Y ahí tenemos linfocitos B y linfocitos T, que son los que responden en esta respuesta. ¿Ya? Esa sería entonces una clasificación. Y vamos a ver cuáles son las barreras primarias. La piel, el sudor, las lágrimas, para que vayan quedando más dentro de nuestra memoria. Aquí pueden ver. Barreras físicas o químicas, también puede ser por arrastre, por competencia bacteriana. Ahí tenemos ejemplos.
Barrera anatómica, por ejemplo, o barrera física, la piel. La piel, por fuera, el exterior de la piel, está constituido por células muertas. Entonces, cada vez que nosotros nos tocamos, nos acariciamos o nos besamos a veces la piel, estamos besando esto, estamos tocando estas células que no son células, están muertas, toda esta estructura, son células queratinizadas, queratina, que es una proteína. Entonces, esto es para evitar, bueno, los patógenos acá, no hay células vivas que puedan invadir directamente, y esto también sirve como una barrera impermeable para poder controlar el agua, para que no se te escape el agua, es una cubierta impermeable. Tenemos la piel, que es una barrera física, el epitelio que recubre tubos y cavidades, que vendría siendo esto, la mucosa. La mucosa, no tengo foto de la mucosa, podría tener una foto de la mucosa, que reviste todos los tubos, cavidades, como el estómago, todo el intestino por el interior, el globo ocular, el aparato reproductor por el interior. También otro mecanismo que evita que los patógenos entren a tu cuerpo es los cilios. Los cilios, ahí les voy a mostrar, creo que lo tengo acá. Ahí está. Mire, eso que ven en rosadito son cilios. Estos cilios están en el aparato respiratorio, el sistema respiratorio. Y también hay otras células que ven acá, que son células que se llaman células caliciformes, por la forma que tienen. Y son las que secretan el moco, mucus, que sería esto, el mucus finalmente. Esto sirve como para que se adhieran, atrapan los microorganismos y partículas. Y finalmente los cilios expulsan, creo que es la que sigue así, los cilios mueven el moco hacia la garganta y se elimina. También tenemos el mecanismo de la tos, también elimina patógenos o algún polvo, sustancias ahí, en el aparato que quieran entrar por el aparato respiratorio, perdón. Así. Acción de arrastre de las lágrimas. Cada vez que uno llora, ese es un flujo de líquido, o cuando uno orina, o la diarrea en sí es como una purga, el vómito. También todo eso arrastra los patógenos y los elimina. Son mecanismos, barreras anatómicas. Barreras fisiológicas son barreras como químicas. Tenemos el sebo. El sebo es como una grasa, ¿no? Una grasita que tenemos que tiene un pH ácido en la piel. Las glándulas sebáceas producen ahí el sebo. Ahí tenemos una glándula sebácea que libera sebo. Es una glándula exocrina. Y este sebo a veces si tiene ácidos grasos. Tiene unos ácidos grasos que tienen actividad antimicrobiana en nuestro sebo. Por eso que tampoco hay que bañarse mucho. Mi consejo, vengan por más consejos la próxima vez. ¿Ya? Tenemos la orina, que tiene un pH ácido. ¿Ya? Tiene un pH ácido la orina, y el pH ácido también a las bacterias se les dificulta, que esa es la mayoría, se les dificulta crecer en un ambiente ácido. Aunque recuerden, las bacterias tienen todas las adaptaciones habidas por haber, pero no la misma bacteria. Entonces van a haber especies de bacterias que pueden tolerar estas condiciones de pH ácidos. La orina, pH ácido. Los jugos gástricos también tienen un pH muy ácido, pH 2 más o menos. Bueno, ahí está, pH bajo en el tracto urinario, en el reproductivo también. Ya. Las lisosimas son enzimas. Lisosima. Son enzimas que destruyen la pared celular de las bacterias. Pared celular bacteriana. Las lisosimas. Las lisosimas están, aquí no aparece, pero están en la saliva. Es más probable que también estén en las lágrimas. En la saliva y en las lágrimas podemos encontrar esta enzima que degrada o destruye la pared celular. Es como la penicilina, como ese antibiótico, que también tiene como objetivo la pared celular. Pero la penicilina lo que hace es que evita que cree pared celular la bacteria. Aquí la lisosima derechamente va y destruye la pared. Es como un bactericida. Destruye la pared y ahí muere. En cambio, la penicilina era como un bacteriostático. Ahí tenemos el pH ácido, parece cerveza eso. pH ácido. Entonces, cuando uno toma antiácidos, igual estás mermando la efectividad de esta barrera. Tomas antiácidos. Entonces, tampoco es tan bueno consumir antiácidos constantemente. ¿Ya? Tenemos otras barreras, barrera biológica, o sea, un ser vivo que te ayuda como barrera. Y son la población de microorganismos que tenemos en el intestino. Ahí están. A esos microorganismos, coloquialmente, cuando uno compra alguna de
estos elementos, por ejemplo, cuando uno consume antibióticos, esta población muere, se van muriendo. Los antibióticos matan todo lo que sea bacteria. Entonces estas mueren y tú tienes que comprar o consumir probióticos. Los probióticos son las bacterias en sí. Cuando tú compras probióticos, estás comprando bacterias. Ahí. Y cuando tú compras prebióticos o consumes prebióticos, lo que estás haciendo es darle alimento a la bacteria. Eso es lo que estás haciendo cuando compras prebióticos. Ahí está. Poblaciones establecidas de microorganismos. Nosotros ya conocemos la competencia, sabemos que la competencia es un tipo de interacción entre organismos y una comunidad, donde las dos poblaciones o sea, compiten y se perjudican ambos. Entonces, cuando ya están establecidos estas bacterias que son beneficiosas para ti, es más difícil que venga otra bacteria y se establezca ahí, porque ya está todo ocupado, o sea, como que no hay un nicho, ya no hay un nicho para esa bacteria. No hay un hábitat para esa bacteria. ¿Ya? Ahí está entonces, esas serían como barreras innatas, primarias, que evitan que los patógenos entren, ¿vale? Y una vez entonces que entran, la tos, no se olviden que la tos también puede ser la tos, pero uno por último, sabiendo lo principal, que es esto, sabiendo esta definición, uno si te dan si te preguntan qué tipo de barrera será esta, bueno, si tú te das cuenta que esa barrera evita que el patógeno entre dentro del organismo, que se incorpore dentro del organismo, tú lo vas a clasificar al tiro como primaria. Si ya tienes el criterio, que esos son estos criterios, ya los podrías saber cuál es primario, secundario, terciario, o se podrían ocurrir quizás, por lógica. Ya entonces, una vez que superan estas barreras, todos estos mecanismos que tenemos acá, todos esos, se van a encontrar con células dentro de tu cuerpo, pero son células inespecíficas, que, por ejemplo, se comen a las bacterias. Fagocitosis. Fagocitosis, principales células que hacen fagocitosis. La fagocitosis es el proceso que ven ahí a la izquierda. Finalmente es un tipo de transporte activo, por lo tanto requiere ATP, requiere energía, y la membrana está involucrada en esto. Lo que pasaba, no sé si se acuerdan, lo que pasaba era que la membrana se tiene que invaginar, se genera como un bolsillito. Para esto los elementos del citoesqueleto tienen que remodelar esto. Lo más probable es que aquí haya actina, filamentos de actina, que son los filamentos como que están justo debajo de la membrana. Principalmente ahí los tenemos distribuidos. Entonces, estas actinas de seguro van a remodelar la membrana generando este bolsillito, de tal manera que el patógeno queda englobado finalmente por esta vesícula. Se forma como una vesícula. Ahí ven, una vesícula como fagocítica. Y esta vesícula finalmente se fusiona con los lisosomas. Los lisosomas. Liso, no se olviden, liso significa como lisar, lisis, romper. Estos lisosomas tienen enzimas digestivas dentro. Enzimas digestivas. Ahí dice enzimas digestivas. Está escribiendo su hermano. Y recuerden que estos lisosomas son creados por el aparato de Golgi. ¿Ya? Ahí. Eso recordando un poco los organelos que también tienen que aprenderse. Estos lisosomas están presentes en las células animales. Exclusivamente. O sea, no lo tiene la célula vegetal. ¿Ya? Como la función del lisosoma es como lo puede hacer en la vacuola, en la célula vegetal. La vacuola podría funcionar como lisosoma también. Por si se preguntan, ¿y cómo lo hará la célula vegetal para destruir patógenos si lo incorporamos? Puede destruirlo con las vacuolas. Y aquí entonces se fusionan estos dos elementos, el lisosoma que tiene las enzimas digestivas dentro, con este vacuola digestiva. ¿Ya? Y aquí se destruye todo el microorganismo. Las bacterias se destruyen completamente, o las toxinas. Bueno, ahí sería como por pinocitosis. Si fueran toxinas, serían como pinocitosis, que es cuando tú incorporas un soluto, algo más, cosas más pequeñas. ¿Ya? Y ahí sería entonces, y esto aquí se muestra que se elimina hacia el exterior. Pero vamos a ver que hay
hay un mecanismo que es distinto acá. Porque estas células, las células, los neutrófilos, las células dendríticas, los eosinófilos, los monocitos que se transforman en macrófagos finalmente, estas células pueden interactuar, pueden interactuar con el sistema específico, con el sistema de respuesta específico. ¿Ya? El específico es el que se monta un poco más tarde, el que está mediado por los linfocitos B y los linfocitos T. De momento aquí estamos en la barrera secundaria, pero estas células pueden interactuar con elementos de la barrera terciaria, que es la respuesta específica. ¿Ya? Y para eso, estas células, estos restos que ven acá que se están eliminando, estos son restos, moléculas del patógeno. Estos restos del patógeno pueden ser exhibidos, se pueden exhibir aquí en la superficie. Estos restos de patógenos se pueden exhibir, se pueden presentar. Se pueden presentar a los linfocitos, por ejemplo. ¿Sí? Estas células. Entonces, fíjense que acá donde dice célula dendrítica, aparece una simbología que dice CPA. CPA significa célula presentadora de antígenos. Ahí vamos a ver, bueno, qué es un antígeno. Vamos a ver qué es un antígeno. Creo que ahora yo creo que podría decirles qué es un antígeno. Aunque tengo diapositivas más adelante donde explico mejor eso de lo que es un antígeno, pero los antígenos son moléculas que pueden generar una respuesta inmune, que pueden desencadenar una respuesta inmune. Pero se los digo de momento no es para que le dé sentido lo que está aquí, pero lo vamos a repasar más adelante. Ahí vamos a hablar cuando veamos los linfocitos B, que son los que generan los anticuerpos. Esos anticuerpos reconocen, y es el principio de todo esto, del reconocimiento de los patógenos. En general, se utilizan receptores, y los anticuerpos básicamente son receptores que se liberan al plasma, ¿no? Ya, así. Moléculas que pueden desencadenar una respuesta inmune. Entonces, aquí tenemos estas moléculas de los patógenos que son expresadas en la superficie de estos células fagocíticas o fagocitos y pueden activar una respuesta inmune, pueden activar a los linfocitos B, los linfocitos T, por ejemplo. ¿Ya? Se llaman células presentadoras de antígenos. Ahí ven un macrófago fagocitando bacterias. Ahí se pueden ver. Las bacterias son mucho más pequeñitas. Las células animales creo que son 100 veces más grandes. Creo que una bacteria mide como un micrómetro, podría ser promedio un micrómetro. En cambio, la célula animal puede llegar a medir 100 micrómetros en promedio. Entonces son mucho más grandes. Ahí ven otros macrófagos fagocitando bacterias. ¿Ya? Y para esto, para desencadenar la fagocitosis, no es que estas células constantemente estén fagocitando a ciegas, no, sino que tienen receptores en su superficie, en su membrana. Tienen estos receptores. Ya se llaman Tool-like receptors. Son receptores que reconocen moléculas que están en la superficie de los patógenos. Es por eso que en la clase pasada yo les hablaba de las bacterias o de los virus, y que estos en su superficie tenían moléculas que son específicas de virus, o son proteínas, glicoproteínas o lipopolisacáridos, cosas así, que son exclusivos de ellos. Virus, bacterias, por ejemplo, hongos, ellos tienen en su superficie sustancias químicas distintas a las tuyas, y estas células, los fagocitos, y también las células que vamos a ver más adelante, lo más probable en la próxima clase, los linfocitos B, los linfocitos T, tienen receptores en su superficie que van reconociendo regiones de las moléculas de los patógenos, ¿ya? Regiones de las moléculas de los patógenos, ¿ya? Que se denominan, estos reconocen patrones moleculares asociados a patógenos, o PMAP, ¿ya? En inglés se escribe PAMP, PAMP, patrones moleculares asociados a patógenos. Por ejemplo, acá, esta es la membrana de un fagocito,
Esa es la membrana de un fagocito, y tenemos este receptor, y aquí está adherido la flagelina, por ejemplo, un lipopolisacárido. Flagelina es la proteína del flagelo de las bacterias. ¿Sí? Nuestros flagelos están hechos de tubulina, de otra proteína. En cambio, los procariontes, su flagelo está hecho de flagelina. Y esa molécula, tendrá ciertos lugares esa molécula que pueden ser reconocidos que encajen específicamente con estos receptores que tienen una forma, un sitio activo, una zona de unión específica a la flagelina. Entonces, cada vez que detectan esto, flagelina, lipopolisacáridos, pueden desencadenar la fagocitosis. Y en el interior también estas células pueden tener receptores que se unen a ADN, por ejemplo, o ARN mensajero, o ARN doble hebra, ¿ya? Ahí tenemos distintos, o sea, en esencia, ¿qué es lo que importa acá? No aprenderse tan específicamente estas cosas, sino que lo que tienen que ir viendo es que el sistema inmune tiene, tiene que reconocer qué es lo propio de lo ajeno. Y ya a este punto, que esta es una barrera secundaria, no es una barrera específica, sino que es secundaria. Ya a este nivel tenemos un sistema de reconocimiento de lo propio de lo ajeno, pero este sistema es como general, ¿sí? Solamente general. Entonces tienes que reconocer alguna molécula extraña que no haya estado en tu sistema y para desencadenar todas estas respuestas, la fagocitosis. Eso no más, nada más como lo general que tienen que saber. ¿Mm? Y eso genera una respuesta inmune innata. Aquí se pueden liberar algunas sustancias químicas que promueven la fagocitosis, sustancias químicas que promueven la inflamación, por ejemplo. Estos elementos lo pueden hacer, pueden liberar algunas sustancias que les voy a mostrar cuáles podrían ser. ¿Ya? Recién entonces les mostraba que estos fagocitos tienen la capacidad de exponer en su superficie restos de los patógenos. ¿Ya? Aquí tengo entonces esta célula presentadora de antígenos, que puede ser una célula dendrítica, por ejemplo. Ahí están algunas células que pueden funcionar como células presentadoras de antígenos, que son fagocitos, ese es su mecanismo principal, fagocitar, tienen muchos lisosomas, y también pueden expresar estos restos, estos trozos de bacterias, que serían antígenos, los presentan a los linfocitos B, a los linfocitos T. Veamos una pregunta, dice, ¿qué mecanismo utilizan los macrófagos? Un macrófago es un fagocito. Bueno, ya dije la respuesta. Para eliminar los gérmenes. Bueno, se las leo, no, la fagocitosis. ¿Sí? Ese es el mecanismo que utilizan los macrófagos. También lo hacen las células, los neutrófilos, las células dendríticas. Todas esas células funcionan igual, o sea, hacen fagocitosis. Ya, eso serían entonces las células. También hay otras que son las natural killer, que son estas. También son células, son un tipo de linfocito T. Entonces uno dice, pero ¿cómo si es un linfocito T? ¿Por qué está aquí? O sea, ¿por qué no es parte de la respuesta específica que se monta frente a un patógeno en particular? No, porque estos tienen receptores también en su superficie, como todas estas células, pero son más generales también, son receptores más generales. Entonces, estas células lo que hacen es detectar a otras células. Y si esta otra célula, por ejemplo, estas siempre andan fiscalizando las células de tu cuerpo, pidiéndole lo que están haciendo, o sea, viendo qué están haciendo, viendo qué están expresando en su superficie. Resulta que no les comenté también, este bracito que ven aquí, ese es un brazo, ¿verdad? Y con este brazo toma al antígeno, aquí lo toma. ¿Ya? Ese bracito es el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, todas tus células son las proteínas. Todas tus células tienen estos complejos mayores de histocompatibilidad. Hay dos tipos, clase 1 y clase 2. Entonces, estos complejos de mayor de histocompatibilidad sirven como un plato. Piénsenlo así. Cuando uno se sirve comida, tú te tomas un plato y te lo sirves en ese plato y ahí comes. Entonces, cuando tú te sirves sopa, usas otro plato. Y cuando te sirves comida como más seca, usas otro tipo de plato, como para comer eso. Entonces, ahí tenemos el tipo 1 y tipo 2 que les voy a explicar más adelante. Estos complejos mayor de histocompatibilidad en sí sirve de reconocimiento celular. Ah, reconocimiento celular. Por ejemplo, las natural killer, y a eso voy, las natural killer
reconocen si tus células tienen o no el complejo mayor de histocompatibilidad presente. Porque si no lo tienen, eso significa que están funcionando mal. Y mata a la célula. Las natural killer van matando tus células, pero células que están funcionando mal. Mira, células como esto. Las natural killer lo que matan son células tumorales, porque las células tumorales se empiezan a descontrolar en la expresión de los genes. Entonces empiezan a producir probablemente alguna molécula, alguna proteína que se producía cuando tú eras embrión, que ya no debería producirse cuando eres adulto. Entonces estas células natural killer reconocen todas esas proteínas y cosas que nunca antes habían visto en su vida y van destruyendo células tumorales, células dañadas, células infectadas por virus, por ejemplo. Y las células sanas tienen que reconocerlas como que están bien y no destruirlas. Porque si empiezas a destruir tus propias células sanas, al final tú mismo te vas a generar una enfermedad. Y esa es la base de la enfermedad autoinmune. Entonces lo que hacen estas natural killer es lo siguiente. ¿Cómo es que matan a células tumorales, células infectadas por virus, células de trasplantes, ya que las células de trasplantes son de otros organismos, de otra persona? Entonces ese complejo mayor de histocompatibilidad que tienen las células en la superficie sirven como un carnet de identidad, así, para decir, mira, yo soy tal cosa, sirve como para eso. Entonces las natural killer van, van tomando contacto siempre con las células y van viendo el complejo mayor de histocompatibilidad que están sintetizando en su superficie. Gracias a este complejo mayor de histocompatibilidad que va presentando constantemente qué es lo que están haciendo las células. Entonces las células tienen un metabolismo, van creando moléculas constantemente que se utilizan para que ellas funcionen y las células cada vez van haciendo quizás como un control de calidad, podría ser, llamarse así, como un control de calidad, donde la célula toma sus propias moléculas y las expone en la superficie. Y las natural killer, y hay otras, las linfocitos T, por ejemplo, también pueden ir percibiendo lo que va pasando con estas células, qué es lo que van expresando, y así. Y si detectan que hay algo que se está expresando mal, lo atacan a la célula. Las natural killer entonces destruyen células. Y aquí ven el mecanismo como lo hacen. Se unen primero, reconocen por medio de receptores que se está expresando algo extraño en la superficie de estas células, entonces producen dos moléculas importantes. La perforina, como su nombre lo indica, lo que va a generar es un hoyo. Hoyos con... Ya se me fue. Y las granzimas. Las granzimas. Crean un agujero o un agujero. O perforan. Para eso perforina viene de perforar. Entonces perforan en la membrana plasmática, hacen un hoyito, y a través de este hoyito incorporan una enzima, que es la granzima. Y la granzima lo que va a desencadenar a largo plazo es la apoptosis. Esto es lo que desencadena es apoptosis. O sea, muerte celular programada. Es lo que hace la P53, por ejemplo, que es la guardiana del material genético. Ahí ven cómo va incorporando la perforina y eso hace que la célula se destruya, se autodestruya. Y finalmente esta célula se vesicula, o sea, se generan como vesículas, como burbujitas, y después un macrófago llega y se digiere todo esto, o sea, se fagocita todo esto, y aquí no pasó nada, aquí no pasó nada. ¿Sí? ¿Se fijan? Esta es una muerte celular programada, entonces es controlada la muerte. Por lo tanto, esto no debería generar inflamación, no debería generar problemas. Ahí están las etapas. Lo primero es la célula natural killer, se une estrechamente a la célula objetivo, después se libera perforina y granzima por exocitosis, y estas perforina se polimerizan en la membrana, genera poros, y la granzima pasa por los poros y activan enzimas caspasas que inducen la apoptosis. Finalmente, estos mueren por apoptosis. Natural killer mata por apoptosis. La célula apoptótica es como apostólica, la célula apostólica es vesiculada, la vesícula, y el macrófago fagocita en estas vesículas y aquí no pasó nada. Así, ocultando la muerte, ocultando que pasó algo. ¿Ya? Eso hacen las natural killer, que son otro tipo de células que están en las barreras secundarias. Barreras secundarias. Aquí tengo una pregunta. 2019 dice, ¿cuál de las siguientes componentes del sistema inmunológico está especializado en la eliminación de células tumorales? Entonces aquí dentro de las opciones tenemos las natural killer. Los linfocitos T
También, también funcionan linfocito T. El CD8, ese también puede eliminar células tumorales, pero como que es el principal es los natural killer. Tumorales, infectadas por virus, que estén dañadas, todo eso los van eliminando. Las células plasmáticas son los mismos linfocitos B, pero estas células plasmáticas son linfocitos B secretores. ¿Secretores de qué? Secretores de anticuerpos, de inmunoglobulinas. Pero son linfocitos B ambos. Los mastocitos son los que liberan histaminas. Las histaminas son los mediadores de la inflamación, de las histaminas. Participan en las alergias, ¿cierto? Porque la histamina lo que genera es como una inflamación. Se vuelve más rojo la zona, se hace más permeable los vasos sanguíneos, entonces se inflama, o sea, aumenta la temperatura, porque llega más sangre a esa zona. O sea, las histaminas median todo ese proceso. Y es por eso que uno consume antihistamínicos para bloquear esto. O corticoides, cortisol. Cortisol, recuerden que el cortisol hace que se bloquee estas respuestas. Entonces, cuando uno consume corticoides, lo que está haciendo es que tu sistema inmune se deprima. Es por eso que el estrés es perjudicial. Y los neutrófilos serían un tipo de fagocito. Estos son los primeros que llegan al área de infección, los neutrófilos. Y ahí tenemos entonces otro tipo de células que participan en la barrera secundaria. Y ahora les voy a mostrar otros mecanismos, por ejemplo, los interferones. Los interferones son proteínas, son glicoproteínas, proteínas con azúcar. Pero aquí yo creo que lo importante de todo esto interfieren en la replicación vírica, y es por eso que se llaman interferones, porque interfieren en la replicación vírica. Y estos interferones pueden ser producidos básicamente por todas tus células, son muchas células las que los pueden producir. Los interferones son liberados principalmente, sí, por los linfocitos T, natural killer, o sea, como por células del sistema inmune. Y también los hepatocitos, las células del hígado. Tu hígado es súper importante, no solo almacena glicógeno y te ayuda cuando la situación es drástica y no tienes glucosa en tu sangre. También metaboliza o destruye drogas, ¿cierto? Las inactiva, las modifica. Todo va pasando por el hígado, luego de haberlo digerido por el intestino, va hacia el hígado. El hígado va fiscalizando, es como la aduana. Y también puede crear estas cosas, los interferones. Y también pueden crear otras cosas, que son el sistema del complemento, que vamos a ver también más tarde. Sin entrar tanto en detalle, porque no creo que pregunten estas cosas tan específicamente, estos interferones lo que hacen son como mensajeros químicos. Son como mensajeros químicos. ¿Ya? Que son producidas por las células que han sido infectadas por virus. Aquí yo tengo una célula, un virus. Esta es una célula que está siendo infectada por un virus. Entonces, esta célula infectada por virus es como un mártir. Este es como un mártir. Es como que muere, va a morir, pero va a avisar a los demás a través de este interferón. Ahí el interferón lo produce y lo libera a los demás para que las demás células sean advertidas de que hay un virus dando vuelta. Entonces las células reciben esta información y expresan proteínas antivirales. Y de esa manera se enfrenta a los virus, avisa. Ahí el ARN viral y ahí el antiviral, ahí lo ataca y se destruye el virus. Yo creo que no todos los virus tenemos quizás proteínas antivirales para todos los virus, quizás, no tenemos quizás. Porque si no uno diría, pero ¿por qué este mecanismo no ataca siempre a todos los virus? Tiene que haber algo ahí que haga que no sea tan bueno. Y yo recuerdo haber leído que hay medicamentos que promueven la creación de interferones, o son interferones, creo que son interferones en sí. Hay terapia como antiviral donde el medicamento son interferones. Interesante. Ahí ven lo que hace. Y estos interferones, como son mensajeros químicos, no solo hacen que las células, las demás células del tejido sean avisadas y empiecen a producir a priori, como anticipándose a la invasión del virus, estas proteínas antivirales, sino también estimulan la fagocitosis. Son mensajeros químicos que son como un poco sistémicos que van a generar distintas cosas. Aumenta como que alertan y activan a los demás, los hace como más irritables, que se activen. Actividad citotóxica, la potencia, actividad de las células natural killer, producción de anticuerpos, ¿se fijan? Como que son mensajeros químicos que estimulan distintos tipos de respuestas en otras células del sistema inmune.
¿Ya? Eso yo creo que sería como, con eso estaríamos listos. En este caso, ¿ya? Interferones. ¿Ya? Tenemos también el sistema del complemento, que ven acá. El sistema del complemento también son proteínas que son producidas por el hígado y andan en tu sangre. Y lo que hacen este sistema de estas proteínas es crear un poro. Igual como lo vimos como lo hacía la Natural Killer, que utilizaba perforina, una proteína, aquí también. También se utilizan proteínas, pero son otros tipos de proteínas. No son perforinas. Son otros tipos de proteínas que tienen números, así, no me acuerdo las siglas, tienen números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé cuántas son distintos tipos de proteínas, que se van a como agrupar y van a formar un poro. Y resulta que estas proteínas, para formar el poro, previamente tienen que unirse a un anticuerpo. Entonces, como el primer paso de cómo funciona el sistema del complemento, es que estas proteínas que andan, que son producidas por tu hígado, que andan en tu sangre constantemente por ahí, se encuentran con un anticuerpo adherido a algo. Por ejemplo, aquí una bacteria. Esta es la membrana y, y estos anticuerpos están unidos ahí. Entonces los anticuerpos sirven como marcadores. Entonces el sistema de complemento que anda por todos lados, son proteínas ahí libres, se van a adherir al anticuerpo y se va a empezar a generar una reacción, como en cadena, donde se van a empezar a unir otras proteínas del complemento. Finalmente esto, que aquí hay como que se desplaza para acá, no sé muy bien el mecanismo, pero como que se desplaza para el lado y genera el poro aquí, al ladito. Hay anticuerpos unidos a membrana, formación del complejo de ataque, el complejo ataca la membrana, genera este poro, y este poro altera la permeabilidad de la membrana. Ese es el problema. Altera la permeabilidad de la membrana, entonces empieza a entrar agua, empieza a entrar sales minerales. Entonces, recuerden que todo ser vivo tiene membrana, y la membrana es muy importante, regula el paso de cosas, lo que entra, lo que sale. Entonces, como pones un poro ahí, el agua empieza a entrar, sales minerales, y al final la célula puede explotar. Pierde la capacidad de regular, gracias a la membrana, pierde la capacidad de regular las cosas. Y ahí se destruye la célula, lisis celular. Ahí ven estos poros que creó el sistema del complemento. ¿Ya? Ahí lo ven. Y este sistema de complemento no solo desencadena la lisis o muerte de los microorganismos, que es el punto que ven ahí arriba, ese es uno de los mecanismos. También este sistema del complemento, al igual que los interferones, pueden promover la inflamación, pueden promover la fagocitosis también, que se activen linfocitos T. Vean, hay varias moléculas que una vez que se activan o empiezan a funcionar estas moléculas, se comunican o activan el sistema, los otros sistemas. La idea es que no opere solamente un único mecanismo, sino que se activen o se vinculen con otros mecanismos. Entonces, normalmente todas estas cosas que se liberan a estos mensajeros químicos, las citoquinas que vamos a ver más adelante, las histaminas quizás, todos estos mensajeros químicos que se liberan para una cosa en particular también estimulan a las células a que sean más sensibles para responder a todas estas otras señales. Esa es como la visión que tienen que tener. No son como procesos como aislados unos de otros. ¿Ya? Y eso serían, pues, creo que con eso tendríamos los mecanismos inespecíficos. No se olviden ahí entonces barreras primarias, son todas aquellas que evitan que los microorganismos entren dentro de tu cuerpo, entren dentro de tu cuerpo. Y las secundarias, barreras secundarias son una vez que ya entran. Ahí se van a encontrar con células, con los fagocitos, que van a desarrollar, o sea, va a destruir los gérmenes por fagocitosis. Ahí hay receptores que median el proceso. Ya tenemos las natural killer también. Esto es como resumen, que pueden destruir tus propias células, pero que son células que están anómalas, que son tumorales, que son infectadas por virus, o células de trasplantes también. Pero estas son inespecíficas, ¿ah? Son linfocitos, un tipo de linfocito, pero es inespecífico. Y finalmente algunas cosas químicas dentro que tenemos, los interferones, ¿ya? Que interfieren en la replicación vírica y estimulan también otras respuestas, como activa los macrófagos ahí, ¿sí? Y el sistema del complemento, que, que genera poros, destruye la membrana. ¿Ya?
Eso es como un resumen. Ah, me faltaba uno que es la inflamación. La inflamación también es un mecanismo, una vez que se introducen los microorganismos, también se desencadena la inflamación. Y aquí hay una serie de mensajeros químicos también que se generan, por las histaminas, las citoquinas, ¿no? Las citoquinas sería una suerte de llamado, es como una bocina, es como un llamado la citoquina, es como un llamado. También son mensajeros químicos. Y lo que hacen estas citoquinas es avisarle a los demás el sitio, el lugar donde se vulneró, donde hay una vulneración. Y es producida por los neutrófilos, macrófagos, todas estas células que están en la segunda línea de defensa, que están justamente en los lugares donde pueden haber entrada de microorganismos, ahí están esperando. Entonces entran bacterias y estos empiezan a fagocitar, empiezan a presentar antígenos en su superficie y producen también citoquinas. Los mastocitos también son células ahí del sistema inmune que producen la histamina, porque la histamina es la que genera la inflamación. Y en la inflamación se dan varias cosas. Por ejemplo, dice el tejido dañado y los mastocitos liberan histaminas, que vasodilatan, o sea, hay una vasodilatación local en la zona. Capilares aumentan el flujo sanguíneo ahí, o sea, se vasodilata, aumenta el diámetro del capilar. Los capilares de por sí son bastante permeables y con esto se hacen mucho más permeables. Entonces empieza a filtrar plasma, se empieza como a filtrar plasma a esta zona. Y lo otro que hace la histamina, al hacer más permeables los vasos sanguíneos, hacen que los monocitos o los fagocitos puedan meterse entre medio de los vasos sanguíneos, o sea, entre medio de las células que constituyen la pared del vaso sanguíneo. Se puedan meter por entre medio. Ese proceso se llama diapédesis. No creo que sea importante, se llama diapédesis. Ya las células, fíjense cómo se meten entre medio. Hay una película que se llama Osmosis Jones, si tienen oportunidad y la pueden ver, Osmosis Jones. Y ahí igual tratan de como del sistema inmune. Él es un glóbulo blanco, no sé qué tipo de glóbulo blanco es. Y ahí estos van llegando al sitio de la invasión gracias a estas citoquinas que son producidas por las células que ya estaban ahí, en ese lugar. Ahí está una célula dendrítica, miren, que tiene como muchos tentáculos. Y estas células pueden presentar antígenos en su superficie, mostrárselas a algún linfocito T, algún linfocito B, por ejemplo. O bien, estas células, para presentar estos antígenos, se van hacia los ganglios. Van hacia los ganglios. Y ahí activa, es como irse a la comisaría. Es como eso. Van a la comisaría y ahí le dicen, miren, aquí hay un antígeno. ¿Alguien de los linfocitos que están aquí puede reconocer esto como si fuera algo extraño? Bueno, y si no hay ningún linfocito que esté ahí que puede reconocer como esto algo extraño, no van a hacer nada. ¿Ya? Es como, ya sabes que ándate a dormir nomás, eso no es nada extraño. No hay ninguno acá que pueda reconocer eso, no tiene nadie un receptor que pueda reconocer eso como un antígeno. Ah, bueno, y ahí el macrófago queda ahí, ¿no? Sí, pero si alguno de los linfocitos T que tienes ahí, en estos ganglios, puede reconocer a eso como un antígeno, este linfocito T, por ejemplo, se empieza a multiplicar, empieza a aumentar, vuelve al ciclo proliferativo celular. Ese es un estímulo que hace que vuelva al ciclo proliferativo celular. Y va con las citoquinas, va para allá. Así, sí, es una cosa súper, súper, no sé, interesante todo este proceso. Quizás por lo mismo también hicieron esa serie de animación. ¿Ya? Y está entonces, bueno, si se daña el vaso sanguíneo, va a haber coagulación de la sangre en ese lugar. Entonces, la coagulación de la sangre también vendría siendo un mecanismo, una barrera, un mecanismo secundario. Una barrera secundaria, la coagulación sanguínea. Ahí se genera un tapón. De esa manera la sangre no puede escapar y los patógenos tampoco podrían entrar por ahí. ¿Ya? Ahí tenemos el 2 dice, los macrófagos y células dendríticas fagocitan patógenos y liberan citoquinas, que incrementan la respuesta inflamatoria. Los monocitos se vuelven macrófagos y neutrófilos, atraviesan la pared del capilar y fagocitan los patógenos. Así es como, entonces en esta zona se aumenta la temperatura, aumenta, como hay secreción de plasma, de líquido acá, aumenta, se abulta, se genera un tumor, ahí como pueden ver como que se hincha esa zona, se hincha. Entonces la inflamación tiene todo eso en común, tiene que aumenta la temperatura porque hay más flujo sanguíneo en esa zona y ahí se aumenta el tamaño. Eso sería como lo característico de la inflamación. Pues la histamina entonces son los mediadores de este proceso. ¿Ya?
Y aquí ven la infiltración. Los leucocitos son los glóbulos blancos. ¿Ya? Son estos que son como fagocitos. ¿Ya? Más o menos ahí los fagocitos son leucocitos. Aquí les muestro los que van llegando primero al área de inflamación. Tenemos los mastocitos, ¿verdad? Los mastocitos. Y esos liberan histamina. Entonces los primeros que llegan a esa zona son los neutrófilos. Los que aumentan ahí al cabo de 6 horas ya tenemos muchísimos. Después llegan los monocitos que se transforman en macrófagos. Y finalmente, bueno, los linfocitos T que llegan siempre como más tarde, pero ellos son como la inteligencia. Ellos son como estudian qué patógenos son y recién ahí se activan y entonces se demora un poco de montarse la respuesta inmune específica. Ya, los neutrófilos son los primeros que llegan. Entonces, en la serie de animación que aparece acá el link, si es que lo quieren ver la animación. ¿Dónde lo dejé? ¿Está aquí o no? No, no está aquí. Ahí están los personajes de la animación. Pues él, ella. Él es un neutrófilo. Es una célula dendrítica. Y así están todos reconocidos. No sé dónde está, no lo tengo. Lo tengo acá. Acá está. Y abajo está el link. Ese es el link. Ahí abajo. Bueno, lo pueden ver por esto. Ahí está. Se llama Hataraku Saibou. O en español, o sea, en inglés es Cell at Work. También. Ahí lo pueden revisar. Pero les sugiero que después de ver todo esto, vean la serie. Porque ahí van a empezar, mira, ahí van a empezar a relacionar las cosas. Está bien hecha la serie. Hay algunas cosillas así que, claro, que tuvieron que modificar, pero en general así como que todas las cosillas son como deberían ser. Ya, nos quedan 3 minutitos. A ver, tengo respuesta inflamatoria. Miren, pregunta. Vamos a terminar con 2 preguntas, yo creo que estaríamos listos. Dice, sustancia presente en la saliva, también puede estar esto en las lágrimas, ¿no? Como les mencioné antes. Provoca la ruptura de la pared celular, esa es su finalidad, en algunas bacterias. ¿Cuál de las siguientes macromoléculas se asocia a la definición presentada? Ya esta no debería ser difícil. Al menos lo vimos directamente. Ahí están los resultados. A de dedo, hay una persona que contestó la B de barco. Amilasa, la amilasa salival, tenemos amilasa salival y amilasa pancreática. O sea, en el páncreas igual tenemos amilasa, pero la amilasa lo que destruye es almidón. Es una enzima que destruye almidón. La lipasa destruye lípidos. Siempre que vean esta terminación asa es como una enzima. Proteasa destruye proteínas. Lisosima, la lisosima. Bueno, también es como una enzima. Lisosima lisa. Entonces, esta es la que destruye. Las inmunoglobulinas son los anticuerpos, los IG o anticuerpos. ¿Ya? Tengo esa y tengo una actual. Y con esto terminamos entonces lo que teníamos que ver hoy día. O sea, igual alcanzamos a ver lo que tenía planificado ver hoy día. Esa. Veamos, solamente queda un minuto. Dice, en el sistema digestivo existen barreras contra patógenos que pueden ingresar con los alimentos. Los siguientes gráficos muestran el efecto de 2 tratamientos. Tengo 2 tratamientos. Un tratamiento que inhibió la lisosima y hay otro tratamiento donde ingeriste antiácido. Esas dos cosas existen. Entonces, vemos en el eje Y mortalidad de las bacterias. Mortalidad de las bacterias, mortalidad de las bacterias en porcentaje. Entonces vemos que la mortalidad de la bacteria era del 10% aproximadamente. Aplicamos el inhibidor de la lisosima y vemos que baja la mortalidad, o sea, mueren menos. Baja y se mantiene como en este nivel de aquí. Acá el pH ácido, del estómago casi mata al 100% de las bacterias. Aplicas el antiácido y se va para abajo. ¿Verán? Baja muchísimo. A partir de la información entregada por los gráficos, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una inferencia correcta del experimento? Ya, como ya son, a ver si han contestado alguno, nadie todavía. Les voy a dar la correcta. Ya, pero no es difícil esta, es solamente interpretar la información. Te dicen que la escala temporal es la misma en ambos casos, o sea, yo podría comparar esto.
en términos de estos porcentaje, porcentaje. Entonces son comparables los gráficos, así como están en escala, los puedo comparar. Ya, veamos. Bueno, la correcta, se las digo al tiro, ¿no? O alguien no han contestado. Algunos ya han contestado, las secas, se dice. La mayoría, 2 personas las secas. Dice, el pH ácido a nivel gástrico constituye una barrera importante contra la proliferación de las bacterias X. Claramente, sí, efectivamente es esa. La mayoría contestó esa. Es una barrera importante porque vemos cómo baja significativamente. O sea, si yo neutralizo, o sea, bloqueas casi el 100% de las bacterias con el pH ácido del estómago. Y le aplicas antiácido y vemos cómo baja la cosa. O sea, es el pH ácido definitivamente lo que hace que destruya, porque estamos aplicando un antiácido. Entonces, sí, acá la lisozima, inhibes la lisozima, vemos que no baja mucho la mortalidad. De hecho, solo el 10% de las bacterias X mueren. Las Y y las Z no sé, pero con la X sí. Esa es como la única. En ambas barreras los anticuerpos al menos aquí yo no veo que estén participando anticuerpos. Controlan la proliferación de las bacterias. En el estómago, en el intestino, ahí tenemos igual un tipo de anticuerpo. Ya, que ahí les voy a mostrar cuando veamos anticuerpos. Ya, jóvenes, estaríamos listos. Eso es lo que alcanzamos a ver hoy día entonces.